Muy buenos días con todos ustedes, mi nombre es Argenis Rodríguez y el día de hoy les doy la bienvenida a este primer video del área de Historia Universal. Para empezar quisiera preguntarles, ¿por qué debemos estudiar nosotros la historia? ¿Los hechos que acontecieron en el pasado reflejan o tienen alguna incidencia en lo que acontece ahora en nuestro medio? ¿Y lo que acontece ahora tendrá alguna proyección hacia lo que nosotros esperamos tener en el futuro? Todo eso lo vamos a descubrir el día de hoy en lo que respecta a la primera clase denominada La Historia. Acompáñenme. Muy bien, para empezar esta clase primero vamos a dividirla en 5 aspectos bastante prácticos. Trabajaremos primero la definición de la historia, luego pasaremos a visualizar cómo se ha dividido la historia, luego vamos a mostrar las fuentes que ésta tiene y las ciencias también que van a cooperar con ella para que ésta pueda ir progresando. Y por último, visualizaremos la historia desde 2 aspectos o corrientes filosóficas muy destacadas. Muy bien, empecemos. Veamos ahora la definición. Con respecto a la definición, nosotros vamos a ver que la historia la podemos definir como una ciencia social, pero también de una forma etimológica. Ahora, para mayor ayuda tuya, se va a mostrar en pantalla digital un esquema de la continuación de lo que sería ese esquema en la pizarra física. Muy bien, ¿por qué se dice que es una ciencia social? Primero se le denomina ciencia porque tiene un conocimiento que está estructurado. Tiene un objeto de estudio, una sistematización y un método de estudio. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia histórica? Pues serían justamente los hechos del pasado humano, porque la historia no estudia únicamente lo que aconteció, sino también esa relación que tiene con el ser humano, cómo éste lo asumió, cómo éste participó de ese suceso, principalmente ello. Y la finalidad que tiene la historia era justamente la respuesta a la primera pregunta que hacíamos. ¿Para qué se estudia la historia? Pues la historia justamente estudia hechos del pasado humano, viendo cómo estos hechos se reflejan o en todo caso actúan sobre el presente y cómo es que esos hechos también influyen en el futuro. En pocas palabras podríamos decir que la historia analiza el pasado para comprender lo que acontece ahora y proyectarse hacia un posible futuro. Ahora, en la parte etimológica, la historia deriva de un término griego denominado historo, que significa investigar. Entonces, investigar lo que aconteció, lo que sucedió, para darlo a conocer. Es por ello que el padre de la historia es considerado al griego Heródoto, debido a que éste, en la obra más importante que desarrolla, denominada 9 tomos de la historia, o 9 libros de la historia, pues hace mención de un relato sobre cómo ocurrieron las guerras médicas, que ya va a ser un tema de estudio muy posterior. Pero hace un estudio de ello relacionando a la geografía, a los acontecimientos, cómo se desarrolla. Entonces es la primera o el primer indicio, digamos, de una historia estructurada. Ahora, genial. Pasemos nosotros a conocer cómo se divide la historia. Pues la historia tiene o ha tenido varias formas de dividirse desde muchos aspectos y muchos autores. Hay que recalcar algo importante también en todo esto, que sobre todo en las etapas más antiguas de la historia, pues no hay un consenso específico, como sí lo hay de repente en las etapas más posteriores, más modernas, ¿no? Principalmente por el hecho de que no tienen los indicios generales y la historia no se ha desarrollado de forma horizontal, en un solo modo, sino que se ha ido desarrollando de acuerdo a cada civilización, a cada ciudad, a cada pueblo, a cada comunidad, ha ido presentando características diferentes. Entonces la historia pues va variando características de acuerdo a eso. Nosotros, por términos de optimización, vamos a considerar la generalidad de este tipo de división. En pocas palabras, vamos a utilizar nosotros una división general que es la más aceptada en términos históricos, como lo vamos a ver a continuación. Nosotros vamos a hacer referencia a la división de la historia justamente en 3 etapas importantes: prehistoria, protohistoria e historia, de las cuales 2 son las más conocidas, ¿no? La primera y la última. El primer dato a tomar en consideración entre la división de prehistoria e historia sería propuesta por el francés Bouchard de Perthes,
quien daría a conocer justamente una división en base a la aparición de la escritura. Sin embargo, años más adelante, posteriores, aparecería el término protohistoria, que sería impulsado por el francés también Jean Guillian. Empecemos ahora a trabajar la prehistoria. La prehistoria es esa etapa en la cual los datos son o bien muy escasos, poco precisos debido a que acontecieron hace miles de años. Entonces, esta etapa no es tan precisa como sí lo es la etapa de la historia como tal. En esta etapa vamos a hacer aproximaciones en los años y diversos autores van a manifestar justamente diversas fechas, diversas aproximaciones en edades, en años, porque de acuerdo al punto desde donde se estudie, geográficamente hablando, cada civilización, pueblo, comunidad avanzó en diferentes tiempos. Entonces, no todos avanzaron en el mismo momento y por eso es que hay tantas diferencias en las edades. Y de manera general nosotros aproximaremos esas edades. En la etapa de la prehistoria, el mayor problema que nosotros podemos encontrar para estudiarla es justamente que no tenemos edades exactas o hechos exactos para poder nosotros abarcar o tomar en consideración. Lo que pasa es que en esta etapa se desarrolla el ser humano en sus primeros años, en sus primeros momentos de evolución. Entonces los vestigios van a ser, primero, muy difíciles de esclarecer con exactitud y segundo, pues no van a aparecer estos vestigios al mismo tiempo en todos los lugares. Geográficamente, algunas comunidades desarrollaron antes, otras después, entonces tendríamos esa dificultad. Muchos autores hacen referencia a unos años y otros justamente a otros. Aproximadamente nosotros vamos a tratar de establecer un punto medio para que tengas, digamos, una perspectiva general. La prehistoria entonces, según Christian Thompson, sería dividida en dos grandes edades, la edad de piedra y la edad de los metales. Veamos la edad de piedra. La edad de piedra entonces abarcaría tres periodos, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, que se diferencian entre ambas principalmente, o entre ellas principalmente, por el hecho de que cambian las características de lo que acontece o en todo caso lo que utilizan para poder adaptarse al medio, y esto va a permitir que podamos establecer esos parámetros. Ahora, ¿qué ocurre en el paleolítico? Sabemos que en esta etapa es cuando aparece el hombre, y cuando aparece el hombre está en un medio hostil, ¿verdad? O sea, no estaba enfrentándose a animales salvajes como los que tenemos ahora, estaba enfrentándose a una megafauna propia justamente del Pleistoceno en el que se desarrolla esta etapa. Trabajemos ahora el paleolítico. El paleolítico se va a dividir en tres etapas: paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. El paleolítico inferior va a ser la etapa en la que la hominización se va a consolidar como tal, y también esta etapa se va a desarrollar en pleno Pleistoceno. Las áreas que vamos nosotros a conocer de esta etapa geográficas en las que se van a encontrar los restos más estudiados van a ser justamente Asia, África y Europa, cada una de ellas con diferencias de años, porque como les dije, pues se van a desarrollar en diferentes tiempos. Sin embargo, vamos a coincidir en los siguientes aspectos generales. Primero, el uso de la piedra tallada para la elaboración de sus herramientas o utensilios que en ese momento utilizaban para defenderse en el medio. Segundo, el nomadismo, o justamente la forma de vida de no establecerse en un solo lugar, sino comenzar a ir de lugar en lugar, acabando o utilizando todos los elementos de ese entorno para su subsistencia, y una vez que acabaran con ellos, pues mudarse justamente a otro lugar. Las actividades que predominaron en esta etapa fueron justamente la caza y la recolección, caza de animales salvajes y recolección de plantas y frutos silvestres. De esa forma ellos comenzaron a subsistir bajo este medio. Sin embargo, pues los animales salvajes, la megafauna de ese entonces, era muy peligrosa para ellos. De igual manera, muchas de las plantas silvestres y sus frutos también eran venenosos. Por lo tanto, podemos coincidir en el hecho de que muchos perdieron la vida en este proceso justamente por no conocer las plantas y enfrentarse a una megafauna muy salvaje y hostil. De igual forma, también tenemos que conocer que uno de los elementos más importantes que les permitió a ellos subsistir en este medio fue el uso del fuego. El uso del fuego les permitió a ellos también poder cocinar elementos como la carne para poder ingerirlos y permanecer, digamos, sin muchos problemas. De igual forma, la población que subsistió en esta etapa fueron el Homo habilis, el Ergaster y el Erectus. Ahora veamos la etapa del Paleolítico intermedio. Esta etapa se va a caracterizar principalmente porque va a predominar el Homo sapiens neanderthalensis, y este
principalmente porque, a diferencia de los anteriores, va a tener una idea de una segunda vida. Por ello es que encontramos los famosos ritos funerarios y también el hecho de enterrar a sus muertos. En la tercera etapa, que sería el Paleolítico Superior, vamos a encontrar otros cambios. Por ejemplo, vamos a encontrar al hombre de Cro-Magnon, que se caracteriza también por lo anterior, pero además de ello, porque tiene la idea de la pintura, en este caso las famosas pinturas rupestres. Vamos a verlas plasmadas en muchas cuevas, que ya lo estudiaremos más adelante. Ahora veamos el Mesolítico. Si el Paleolítico se desarrolló hasta los 10.000 años antes de Cristo, el Mesolítico empezaría justamente desde los 10.000 hasta los 5.000 antes de Cristo aproximadamente. ¿Qué cambios van a haber en esta etapa? Pues primero, el más importante es que el hombre deja de ser nómada completamente, pasa a ser seminómada. Eso por la aparición de dos actividades también que van a complementar las dos primeras. O sea, a la caza y la recolección le vamos a sumar la pesca y la horticultura. La pesca la vamos a desarrollar en las zonas principalmente costeras, cercanas a los ríos también. Y la horticultura, por otro lado, la van a descubrir gracias a que en el afán de ir de un lugar a otro, por los recursos, van a volver a lugares en los que ya estaban antes y van a descubrir que las semillas que ellos habían utilizado, mejor dicho, que habían consumido de los frutos, habían crecido en el ambiente en el que ellos lo habían dejado. Entonces se van a dar cuenta de que muchas plantas podían utilizarse nuevamente si es que se sembraban, en pocas palabras, debido a sus semillas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Europa, las plantas que más van a poder tener este ritmo de crecimiento rápido van a ser los cereales. Entonces surge así la famosa horticultura, el conocimiento, los primeros conocimientos de el sembrado de plantas y las más fáciles de sembrarse, obviamente. Ahora, junto a la pesca van a permitir que el hombre se establezca por mayor tiempo en un determinado lugar. De esa forma aparece justamente el seminomadismo. Eso va a conllevar también a la idea de que se tenía que escoger a un gobierno específico para mantener al clan unido y poder asignar los trabajos. Ese gobierno va a ser un gobierno de matriarcado. ¿Por qué? Porque se le asume o se le ve a la mujer como el ente que es más fértil, el ente de la fertilidad, la persona que puede traer vida al mundo y también permite que la comunidad crezca y mantenga justamente esa fuerza de trabajo. Entonces por eso se le asigna a ella como la jefa o, en pocas palabras, la matriarca de la comunidad, y así surge el matriarcado. Y a ello también hay que agregarle un pequeño elemento que es la primera domesticación de los animales. En un principio sería el perro, el animal domesticado en esta etapa y el primer acompañante del ser humano, obviamente. Por eso le sienta muy bien la idea de que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Ahora vayamos nosotros a una de las etapas más importantes, que sería el Neolítico. Cambia. Neo significa nuevo, lito nuevamente piedra. La nueva piedra. Si el Paleolítico era la piedra antigua, el Neolítico es la nueva piedra y el Mesolítico obviamente la etapa de transición. El Neolítico va a empezar con una revolución, la revolución neolítica, que le van a dar dos actividades. A las anteriores que ya estudiamos con respecto a la caza, la horticultura, la pesca y la recolección, se le van a sumar las dos más importantes, que serían la agricultura y la ganadería. Gracias a estas dos actividades, el ser humano en ese momento va a empezar a ser sedentario. Estas dos actividades van a consistir en lo siguiente. La agricultura va a permitir que el hombre pueda cosechar alimentos en un solo lugar y abastecerlos, de acuerdo a las diferentes etapas, a su comunidad. Y la ganadería le va a permitir también mantener las proporciones o el ingreso de carne de una forma constante. Justamente el término ganadería, que viene de ganado, del verbo ganar, significa que le ha quitado algo a la naturaleza, le ha ganado algo a la naturaleza que esta vez le pertenece ya al hombre, ¿no? Ese sería el ganado. Entonces, con esto empieza el sedentarismo. Al empezar el sedentarismo, comienzan las formaciones de las grandes ciudades. De igual forma, también surge otra actividad que sería la alfarería. Justamente la aparición de los primeros indicios de cerámica, porque obviamente el quemado de la tierra o el barro le va a permitir generar mejores utensilios domésticos, sobre todo. Ahora veamos la edad de los metales. La edad de los metales hace referencia justamente al elemento que reemplazaría la piedra,
o sea, los metales reemplazarían a la piedra. Entonces, de acuerdo a eso, la edad de los metales tendría 3 etapas: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. La edad de cobre, que sería aproximadamente entre los 4000 y 3000 años antes de Cristo, y en esta obviamente va a aparecer el cobre como elemento metálico más fácil de obtener y de usar también. La siguiente edad, que sería la edad de bronce, que se desarrollaría aproximadamente entre los 3000 y 1500 años antes de Cristo, y en esta lo que predomina como metal obviamente sería el bronce, y a la vez también surge el comercio del trueque, el intercambio de productos, debido a que unos producían una cosa y otros otro. De esa forma podían progresar. Y la edad de hierro, que sería aproximadamente entre los 1500 a 550 años antes de Cristo. En esta etapa se va a utilizar el hierro como elemento principal metálico, y eso va a permitir un avance en muchos campos, sobre todo por ejemplo en el campo militar, el perfeccionamiento de la rueda, los carros de batalla, y con eso por ejemplo surge también la esclavitud en mayor esencia. De esa forma estaríamos culminando justamente la prehistoria y pasaríamos ahora a la etapa de la historia. Muy bien, antes de pasar a la historia también hay que recordar que tenemos la protohistoria. La protohistoria, que es el término impulsado por el francés Jean Guillain, hace mención a una etapa de transición. Como dijimos en un inicio, pues no todas las comunidades manifiestan las mismas características en el mismo periodo de tiempo. Van a variar, y para poder ser más preciso, pues esos cambios entre una comunidad y otra en los finales de la prehistoria van a abarcar la protohistoria. Veamos ahora la etapa de la historia. La historia como tal ha sido dividida de varias formas, pero como dijimos, vamos a tomar en consideración en este caso al autor Christopher Keller, quien va a proponer 4 etapas fundamentales. Edad antigua. Esta se inicia con la aparición de la escritura, aproximadamente en el 4000 a.C. ¿Por qué? Porque hay muchas observaciones en esta etapa, debido a que la escritura aparece en diversos puntos de diversas formas, diversas culturas, en diferentes tiempos, pero aproximadamente diremos 4000 años antes de Cristo. El fin de la Edad Antigua va a dar inicio justamente a la Edad Media. La Edad Media empieza en el año 476 después de Cristo con la caída de Roma de Occidente, y va a finalizar casi 10 siglos después, en 1453, con la caída de Roma de Oriente, lo que conocemos también como el Imperio Bizantino, la ciudad de Constantinopla. De igual forma, con la caída del Imperio Bizantino, va a dar inicio a la Edad Moderna. La Edad Moderna va a finalizar en el año de 1789 con la famosa Revolución Francesa, que a su vez va a dar inicio a la última etapa, que sería la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea es en la que nosotros nos encontramos en este preciso momento. Muy bien, pasemos ahora a conocer sobre las fuentes de la historia. La historia como tal, como una ciencia, necesita información, y para obtenerla requiere justamente de una fuente. Pero como dijimos, la historia estudia hechos del pasado relacionados al ser humano, entonces necesita de fuentes que hayan estado en ese momento, o en su defecto también de los estudios de dichas fuentes. Por eso vamos a identificar 2 tipos de fuentes, primarias y secundarias. Veamos ahora las fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que están en contacto directo con el hecho histórico. Por ejemplo, las fuentes documentales o escritas. Entre ellas tenemos como base a la escritura, tenemos las crónicas, relatos hechos de lo que observaron y aconteció en su momento de un determinado autor, las memorias, relatos hechos para poder recordar lo que aconteció, lo que observó, o darlo a conocer a personas cercanas. Tenemos también las fuentes materiales o monumentales. Estas principalmente, por ejemplo, son aquellas grandes construcciones, ya sean en tiempos antiguos, por ejemplo las grandes pirámides, las construcciones de Machu Picchu. También tenemos dentro de ellas las grandes pinturas que prevalecieron en el tiempo, ya sean rupestres o más modernas. Tienes también ahí, por ejemplo, las embarcaciones construidas, fósiles y muchas otras más. Veamos ahora las fuentes orales. Como su nombre lo dice, su centro prácticamente va a ser la transmisión oral. Tenemos los mitos, las leyendas, los cánticos o canciones. Todo ello que también refleja un determinado momento y transmite información de generación en generación. Por último tenemos las fuentes audiovisuales, que estas son fuentes más modernas obviamente, que te permite grabar el hecho como ya sea imagen o como audio o como ambos. Perfecto.
Por último tenemos las fuentes secundarias. Como su nombre lo dice, van a estar en un segundo momento. ¿Por qué? Porque van a ser los estudios de las fuentes primarias. Por ejemplo, investigaciones, tesis, publicaciones, libros, todo lo referente a que un autor haya estudiado a una fuente primaria y tenga de ello una información sería una fuente secundaria. Muy bien, pasemos ahora a lo que respecta a las ciencias que apoyan a la historia. Como sabemos, la historia es una ciencia social que no puede abarcar todo el conocimiento. Necesita de otras ciencias para poder obtener la información que utiliza o requiere para continuar, expandiéndose. Esas ciencias las vamos a clasificar nosotros en dos aspectos. Aquellas que apoyan directamente a la historia, pero no dependen de ella, que serían las ciencias cooperativas, y aquellas que sí dependen de la historia, serían las ciencias auxiliares. Las ciencias cooperativas son aquellas que se encuentran de manera independiente a la historia, tienen otro objeto de estudio, pero colaboran con la historia porque le brindan la información que ésta necesita. Por ejemplo, la geografía, sociología, antropología, la geología, mientras que las ciencias auxiliares son aquellas que sí dependen de la historia. Por ejemplo, tenemos ahí la arqueología, la heráldica, estudio de los escudos, la numismática, estudio de las monedas. Muy bien, ahora pasemos a la parte final, la visualización de la historia. Como bien sabemos, la historia, a lo largo de todos los años que se la ha estudiado, ha tenido mucha influencia, sobre todo de aspecto filosófico. Pero dentro de esa influencia tenemos dos grandes corrientes que van a sobresalir, que serían justamente el positivismo y el materialismo. Vamos a identificar esas dos corrientes en la forma de visualizarlas. Pasemos a ver el positivismo histórico. El positivismo histórico justamente tiene como base fundamental la objetividad. Para lograr la objetividad, o sea, que se interprete de la misma forma por diversas personas estudiosos, para lograr esa objetividad se requiere de un método científico. Y el método científico estructurado de esa forma como tal necesita de datos cuantificacionales. En pocas palabras, datos que se puedan medir. Entonces, para el positivismo histórico es fundamental el tema del tiempo. Una de las bases más importantes va a ser justamente los periodos y los tiempos en los que se desarrolla. Pero a la vez también su estudio es muy específico, trata de ser lo más específico posible. Por eso es que para el positivismo histórico se debe analizar justamente los hechos históricos trascendentales y los personajes de estos hechos históricos. Entonces analiza batallas, guerras, disputas, a la vez personajes como reyes, gobernantes, héroes, todo de manera específica. De esa forma el positivismo puede asegurar que la historia tiene objetividad. Y el personaje que más va a destacar por impulsar esta corriente en el aspecto del positivismo histórico sería Leopoldo von Ranke. Y por la otra contraparte nosotros vamos a conocer el materialismo histórico. El materialismo histórico justamente cambia la perspectiva y menciona que el motor de la historia es la lucha de clases. No solamente una persona o un hecho como tal, sino que la lucha entre clase y clase va a generar justamente los sucesos históricos. Por lo tanto, los protagonistas de la historia no son personajes exactos, sino que van a ser las grandes masas sociales, los grandes grupos sociales. Por último, el materialismo histórico plantea que la base de una sociedad es el modo de producción de esta. Por lo tanto, la sociedad ha tenido varias etapas, empezando por ejemplo con la primera etapa, el primer modo de producción, la comunidad primitiva, en la cual el trabajo era igualitario para todos, no existía la propiedad privada y todos asumían un rol similar. El segundo modo de producción vendría a ser el esclavismo. Este surge justamente por la aparición de la propiedad privada, lo cual genera grandes guerras y las guerras consiguientemente llevan a la obtención de los recursos de los perdedores, así también como sus vidas, volviéndose esclavos. Y de esa forma pues surge el esclavismo. La siguiente etapa sería justamente la etapa del modo de producción feudal, en la cual la propiedad privada estaría en manos de los grandes señores feudales, y el campesino o persona del pueblo común sería únicamente el dueño de su propio medio de trabajo, lo cual generaría las clases sociales de el señor feudal y el siervo de la gleba. El siguiente modo de producción sería el capitalismo, el cual generaría dos nuevas clases sociales, la burguesía y el proletariado. El señor burgués o la burguesía tendría en su poder los medios de producción, que sería justamente el resultado de la industrialización, y el proletario sería el dueño de su fuerza de trabajo, que sería en este caso el obrero.
De esa forma se genera, digamos, esas clases sociales. Y el último modo de producción sería el comunismo, en el cual se eliminaría la propiedad privada de los medios de producción, de igual forma el Estado, y de esta manera se redistribuiría la riqueza de una forma más equitativa de acuerdo al nivel de trabajo de cada persona. Las primeras experiencias de este modo de producción supuestamente fueron dadas en la antigua URSS y también en la Revolución China. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video. Si les gustó, dale un like, suscríbete, compártelo para que otros también puedan tener acceso a la información. Y si tienes alguna recomendación o algún aporte o alguna pregunta, pues escríbela en los comentarios. Conmigo será hasta el siguiente video. Que tengan una linda semana.